Chicos, chicas, bienvenidos una vez más al Rincón de Pensar de Cultura. Hoy estoy aquí con mi compañero de equipo, Víctor, de Vinterra Science. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Marcos, genial tío, encantado de estar aquí, que además traemos un tema jugosón, jugosón, bien dulzón, porque es el tema del azúcar, que es el tema que yo creo que genera más polaridad en la comunidad fitness, porque tenemos un sector que lo demoniza completamente y que pasa a ser pues Satanás personificado como alimento, y luego tenemos el otro sector que pues defiende un poco su inocuidad, el hecho de que incluso puede ser un elemento interesante, un recurso interesante para sobre todo deportistas. Entonces, en base a este contexto, básicamente hemos reunido pues una aglomeración de preguntas que a nosotros mismos nos habéis lanzado, porque ya hemos publicado acerca de esto. Tenéis aquí un artículo en la web de Cultura allí, lo dejamos aquí abajo, y tenéis también nuestros Instagram, que tenéis también por ahí el post reducido, y ahí mismo ya nos encontramos muchas preguntas al respecto. Pues hemos cogido todas y vamos a rinconar. Os voy a ayudar a rinconar a Marcos, a ponerlo contra las cuerdas, y aquí una grabación sin cortes para que podáis estudiar sus reacciones y demás, y veáis que, bueno, que no es solo escribir, sino que es algo que está ahí. Así que voy a por ti, Marcos, voy a por ti, con todo. Vale. Así que, al lío. Vamos. Marcos, la pregunta del millón de euros. ¿El azúcar es malo? Contesta. Empezamos fuerte. Bueno, yo cuando le propuse a Víctor hablar de esto, vamos a intentar que sea una charla de café, ¿vale? No voy a meter mucho en vías moleculares ni nada de eso. De hecho, tenéis el artículo abajo en la descripción, los que queréis profundizar sobre el tema, ¿vale? Esto va a ser más una charla de bar para intentar ayudar a la gente. Yo no sé lo que me va a preguntar Víctor. De hecho, veo que empieza bastante fuerte. Así que, ¿el azúcar es malo? No, el azúcar no es malo. Mala es la ausencia de datos y yo, como digo siempre, al final, para rechazar algo, debes conocer lo que rechazas. Entonces, no tienes mucha capacidad de rechazar, y menos con tanta polaridad de decir, en plan, es algo malo, es tóxico, es venenoso, cuando no conoces por qué esto sucede así. Nosotros estamos totalmente adaptados al metabolismo de la glucosa y me parece aberrante esa afirmación. De hecho, como tú mencionabas, en un contexto deportivo de medio o alto rendimiento deportivo, puede ser una herramienta muy útil. De hecho, nuestro tracto digestivo, el sistema gastrointestinal, es una limitación fisiológica para meter muchísimo alimento. Entonces, cuando nos encontramos con dietas, con un deportista, pues un nadador o cualquier deportista de alto nivel, necesita una dieta de 4.500, 5.000 calorías. Hablar de meter estas calorías en forma de patata, de boniato, es una aberración a nivel gastrointestinal, y muchas veces nos encontramos limitaciones, o sea, barreras fisiológicas tangibles, ¿vale? No hablo de metabolismo, hablo de que por pura física no puede haber tal dilatación y pues es una barrera. Entonces, incluir el azúcar me parece una herramienta muy útil en según qué contextos. Entonces, nada en su justa medida es malo. De hecho, cuando comento esto, como estoy comentando contigo, una charla de café, cuando empiezas a aportar datos, la persona te dice, bueno, es que todo en exceso es malo. Evidentemente sí, incluso el agua en exceso es malo, te deshidrata. El sol en exceso es malo, genera problemas a nivel de la piel. Entonces, los excesos son malos. Es que no hablamos de excesos, hablamos de un consumo de azúcar. Y en muchos casos, la gente que te dice que 10 o 15 gramos diarios de azúcar, por poner un mínimo, son malos, limita el azúcar en su totalidad a lo largo de la semana y llega el fin de semana y se mete una gratificación de 4.000 calorías con productos ultraprocesados. Esto sí que es malo. El azúcar a diario, en una cantidad razonable, para nada es malo. Es decir, el azúcar no es malo. Genial, tío, genial. Bien salido ahí del meollo. Ahora bien, has mencionado que estamos muy adaptados al metabolismo de la glucosa. Y creo que una de las cosas que tiene en mente la gente, una de las dudas más frecuentes, es realmente que consideran el azúcar un tóxico, que consideran que cuando lo ingieres ya va a producir ciertas reacciones en el organismo que van a producir pues empeoramientos en la función, etcétera. ¿Qué ocurre realmente de forma relevante cuando tú tomas cierta cantidad de azúcar, ya sea acompañado o solo? Buena pregunta. La ingestión del azúcar empieza por la boca. La gente dice, a nivel de dientes provoca problemas. Vale, caries, buena higiene bucal. Aquí tampoco hay mucho debate. El azúcar sí que puede provocar caries, pero una vez que ingresan en nuestro sistema, nuestro metabolismo, todos los sistemas por los que va pasando están adaptados es decir, no genera toxicidad en ningún sistema. Entonces, el intestino, las células intestinales son buenos receptores de glucosa, pasa al hígado, el hígado es un buen receptor de glucosa, tiene capacidad para almacenarla, para utilizarla, es más, los hepatocitos, sobre todo en los atletas,
cuando te estresas mucho el organismo, el hígado es un órgano que se estresa, es metabólicamente, activo, necesita glucosa. El páncreas recibe glucosa, libera la insulina con esta recepción de glucosa, la musculatura recibe glucosa, la utiliza. De hecho, nuestro músculo esquelético, lo que utilizamos para generar fuerza, para movernos y demás, es nuestro órgano metabólicamente más activo. Entonces, tiene total capacidad de utilizar glucosa e incluso de almacenarla. Una persona promedio de unos 65 o 70 kilos tiene capacidad de acumular medio kilo de hidratos de carbono en forma de glucógeno en nuestro organismo. Entonces, siempre y cuando utilices unas dosis razonables de hidratos de carbono y digamos que te muevas y demás y tengas una musculatura metabólicamente activa, no tienes ningún problema con el metabolismo de la glucosa. Es aberrante decir lo contrario. Genial, tío, porque además yo creo que es una de las cosas que genera mucha confusión y que yo mismo recuerdo como hace años me encontré con la misma pregunta que a lo mejor la gente que nos sigue, que normalmente es gente pues, que se cuestiona mucho las cosas, el perfil de seguidor que nosotros tenemos, y yo me encontré con la situación de decir, hostias, todo el mundo dice que el azúcar es malo, me gustaría saber por qué. Y me puse a buscar y yo recuerdo la frustración de decir, ¿estaré buscando mal? Pues no encuentro nada. O sea, y era como, madre mía, ¿dónde me tendré que meter? Y conforme aprendí de metodología científica, digo, bueno, voy teniendo más herramientas, a ver si lo encuentro. Y al final lo único que tenemos son estudios observacionales que muestran un poco relaciones con la obesidad y demás, que tendrían una explicación, digamos, pues atendiendo un poco más al contexto, que al final es lo importante, ya sea en lesiones, ya sea en cualquier aspecto, quedarte solo con un factor, una variable, incluso las relaciones humanas. En cualquier cosa pasa siempre lo mismo, que nos quedamos siempre con algo, esto ha sido por esto, y ya está. Y los demás da igual. Cuando nos encontramos que al final justo eso demás es realmente lo determinante, más que ese pequeño factor. ¿Qué ocurriría realmente con este contexto en la obesidad? Pues cuando la gente menciona estudios, se dicen, pues lo dicen los estudios, que el azúcar es tóxico, que azúcar, obesidad, azúcar, síndrome metabólico, muerte, azúcar, muerte. Son estudios observacionales que hablan de epidemiología, pero donde los investigadores no ejercen ningún papel, es decir, simplemente observan a una población, pongamos Estados Unidos, obesidad, o España, obesidad infantil, gran consumo de azúcares. Claro, si reduces el consumo de azúcares en esta población, las comorbilidades descienden. Es que es algo totalmente obvio. Es decir, a un hipertenso le bajas la sal y mejora el cuadro clínico. Pero el problema es la sal. Permíteme que lo dude. En un contexto de obesidad, ¿el problema es el azúcar? Bueno, contribuye a la obesidad, pero el problema no es el azúcar, el problema es el sedentarismo, el problema es una nutrición totalmente anárquica, con un desconocimiento absoluto de la nutrición. De hecho, poblaciones sensibles, niños y ancianos. Me voy a los ancianos, ¿vale? Que es incluso más sensible por la fragilidad que presentan estos sujetos. Entonces, en un sujeto anciano, esto sí que se ve en la literatura, lo de que el azúcar es malo, pero esto sí que se ve en la literatura, lo que voy a decir. Es decir, en un anciano donde no manipulas nada de la dieta, o incluso hay revisiones en las cuales al mismo número de calorías tú elevas la proteína y la glucemia se mejora. Entonces, el problema no era el azúcar, el problema era un desbalance total proteico, porque la OMS recomienda generalidades de 0,8 y estos datos se muestra que son limitantes. Entonces, tú en población de edad avanzada se muestra que cuando elevas el consumo proteico se mejora el metabolismo de la glucosa. Si ya estas personas las pones a entrenar, porque recordemos que estamos en una franja en la cual la caquexia, la sarcopenia, hacen mella. Y cuando, por ejemplo, tú te vas a hacer una analítica y te dice tu facultativo, tiene que perder peso. Esto puede ser muy contraproducente, porque cuando una persona de 65, 70 años, pongamos un sujeto, Ramón, 70 años, tiene el azúcar alto, ¿qué tiene que hacer? Perder peso. Esto puede ser un error, porque parte del peso que va a perder Ramón va a ser de masa muscular, que es un órgano metabólicamente muy activo y gran consumidor de glucosa. Entonces, ¿qué se muestra? Que el entrenamiento de fuerza y un consumo proteico más elevado mejora muchísimo lo que es la glucemia sin perder peso. Es que no hay por qué perder peso, incluso puedes ganar peso. Y la gente me dice, claro, es que a ti cómo te gusta el culturismo. No hablo de culturismo, hablo de un tejido muscular metabólicamente activo. Hablo de una reducción de la inflamación y una reducción de los lípidos, que son los que provocan pues, el contexto inflamatorio. Entonces, ¿el problema es el azúcar? No, para nada, para nada, para nada. Totalmente, totalmente. De hecho, principalmente ya se ha visto que en cuanto mejora la condición física, principalmente la ganancia de fuerza y masa muscular en gente anciana, no solo mejoran muchísimos marcadores relacionados con la salud, sino con la independencia y además, por ende, también mejora el nivel económico del país, porque
a base de visitas hospitalarias, a base de fármacos para acabar compensando este tipo de problemas, se acaba invirtiendo muchísimo dinero que que se podría solventar completamente con más proteína y moverse y hacer ejercicio adecuadamente. Brutal, tío. Respecto, por ejemplo, al tema de, digamos, estos efectos que genera el azúcar, hay mucho debate también, sobre todo el tema de las dietas cetogénicas, digamos, este tipo de corrientes, incluso, por ejemplo, el ayuno, sin tampoco citar cosas así muy concretas, pero que se posiciona en torno a que el consumo directo de azúcar va a generar alteraciones a nivel cognitivo, vas a estar como cansado, como apático, no vas a tener ganas de hacer nada y por lo tanto, pues en negativo. Es, digamos, unen estas dos afirmaciones de forma lineal. ¿Qué ocurre realmente con esto? No sabía que me iba a sacar el tema de la cetosis. La gente que apoya mucho las dietas cetogénicas y que el azúcar es veneno suele tener un pensamiento muy dicotómico. Entonces, suele buscar aquellas referencias que relacionan azúcar con inflamación o con empeoramiento de la cognición. Y sí que estos estudios sí que existen, pero el problema es la interpretación de los mismos. O sea, tú cuando haces pruebas de memoria o pruebas de rendimiento, test de rendimiento psicológico, después del consumo de azúcar, estos decrecen. Pero es que eso es totalmente lógico y es, por ejemplo, por la elevación del triptófano, es decir, azúcar, triptófano, porque el azúcar actúa como un refuerzo cognitivo, es decir, actúa en las vías de la gratificación. Y tú, cuando te sientes gratificado, te relajas. De hecho, hay una frase muy popular y muy típica que es que el hambre agudiza el ingenio. Y esto es totalmente cierto. Es decir, tú cuando retiras el azúcar, precisamente por el sistema de las orexinas, tu capacidad de procesar datos y demás, tu memoria operativa y todo esto mejora, se potencia. Pero esto no quiere decir que el azúcar sea malo, sino que a lo mejor si tenemos una prueba de rendimiento psicológico no sea el momento para consumir azúcar. De hecho, aquí me acuerdo en España, la Dirección General de Tráfico, que tenía una campaña, y aparte es algo que a todos nos ha sucedido, o sea, yo voy siempre a la lógica. Tú después de una comida muy copiosa, después de comer mucho, no debes conducir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque te entra el sueño. Entonces, después de consumir azúcares o después de comer mucho, no es el momento para hacer un examen. Si vas a opositar, es que tú ya, cuando tienes muchos nervios para hacer un examen, ya la comida no te entra. Y es que si usamos la lógica, ya vemos que esto choca de por sí. Entonces, si pillamos un azúcar que pues el sujeto consumió 20 gramos de azúcar y puntuó peor en test psicológicos. Claro que sí, pero no es culpa del azúcar, es culpa del momento en el que tú consumes el azúcar. Es como beber mucho antes de ir para la cama, te vas a levantar o orinar. ¿Es el mejor momento para beber 2 litros de agua? No, es Totalmente, lógica. totalmente. Y además creo que has dado con una clave, que es el tema de eso, de cuándo, dónde y por qué. Normalmente es el contexto. Porque, y esto se podría extender igual a muchísimos otros alimentos. Es decir, por ejemplo, igual meterte un estofado un platazo de lentejas de tu abuela justo antes de irte a entrenar, pues hombre, igual no es la mejor, igual no es el mejor preentreno que se ha creado, desde luego. ¿Qué pasa? ¿Por eso ya las lentejas de tu abuela van a ser tóxicas o van a ser negativas para tu rendimiento deportivo? No, pero igual en el preentreno mejor quitarlo, mejor distanciarlo. Entonces, el momento del consumo pasaría a ser importante. Por ir concluyendo un poco con este tema, sí que me gustaría y sería muy útil, porque creo que además la gente lo demanda y lo pregunta mucho, ¿cuál sería, digamos, la forma de implementarlo de manera inteligente? Es decir, vale, sabemos ya que el azúcar no es un tóxico, sabemos que no genera este tipo de problemáticas en el organismo. Ahora bien, como sabemos que puede ser muy interesante en una programación deportiva, sobre todo cuando tenemos que llegar a grandes ingestas calóricas y no queremos provocar digestiones tan pesadas, problemas intestinales, distensiones, etcétera, ¿cómo meto el azúcar? Es decir, como sabemos que, por ejemplo, también puede generar no problemas, sino detrimento de la función cognitiva después de consumirlo durante cierto periodo de tiempo, ¿cuándo podría ser interesante usarlo? ¿Cuándo no? Y en qué dosis. Por ejemplo, sobre todo de cara al entrenamiento, en qué momento, qué cantidades, digamos, a partir de donde no habría que pasarse. Un poco toda esta información que la gente diga, vale, genial, pues ya tengo aquí un recurso más, que al final es un recurso que puedes utilizar. Como siempre, contextualicemos. Tú, como preparador, tienes un atleta. Este atleta es que depende un poco del contexto, digo, porque un nadador puede entrenar 4 horas, 3 horas y media, 5 horas al día. Un halterófilo tal cual también, y después, por ejemplo, un culturista pues entrena hora y media o 2 horas, entonces el contexto cambia. Pero hablando en términos generales, si hablamos de calorías y de macronutrientes, una dieta de 5.000 calorías, pongamos un 10% de azúcares para redondear, pues son 500 calorías en forma de azúcar.
Evidentemente, si lo metes en una sola comida, puede crear problemas intestinales o no, pero bueno, es plausible que cree problemas intestinales. Entonces, punto número 1, escuchar al atleta. ¿A ti cuándo te gusta más consumir azúcar? Pues a mí me encantan los flanes o las gelatinas. Perfecto. Pues 2 flanes o 2 gelatinas tras cada comida. Es una buena repartición, no desplaza nutrientes, que esto es muy importante para el azúcar, porque sí que hay otros alimentos que desplazan nutrientes, pero el azúcar no, simplemente es palatable, entra bien, son calorías extra, perfecto. ¿Cómo te apetece comerlo? Pues distribuido. Digo porque opto siempre por una distribución equitativa. De hecho, por ejemplo, antes de ir a dormir, lo veo muy bien, por lo que hablamos justo antes, que induce un poco a un estado de relajación, induce a un buen descanso, triptófano, GABA, serotonina, voy a dormir bien, perfecto. Evitaría sobredosis de cereales azucarados, que es lo que se promulga por ahí, de meter muchas calorías en el desayuno. De hecho, cuando nos levantamos tenemos una expresión grande de catecolaminas, de cortisol, y entonces esto nos activa muchísimo. Meter aquí azúcar probablemente sea contraproducente. Escuchar al atleta. Si el atleta dice, pues a mí después de entrenar me encanta, pues yo que sé, meterme una tarrina de helado. Si entra en tus macros, perfecto, hazlo. Si no te genera problemas intestinales, perfecto, hazlo. Si te genera problemas y tampoco es algo que te apetezca, yo salgo de entrenar, yo no tengo hambre. Ahí no metería azúcar. Entonces, depende un poco del atleta, pero siempre que podamos repartirlo, pues por razones obvias. Perfecto, perfecto, genial. Y de cara, por ejemplo, al intraentreno, ¿cómo sería inteligente, por ejemplo, implementar una dosis, digamos, así como más general? Aunque nuevamente, para los que nos estén viendo, ya sabéis que hay que individualizar cada caso. No es lo mismo un atleta que pese 60 kilos que uno que pese 120. Uh-huh. Y que entrene Sí, 5 horas y que entrene una, pero digamos más o menos una dosis general. de hecho, algo que me decían en el post que subimos a Instagram, me decían como que, de hecho, recordad que, ya que lo menciono, que podéis seguir a Víctor, Integral Science, y ya más o menos creo que si estáis en este canal me conocéis, pero digamos que, por ejemplo, las dosis de glucosa, pues que se pueden absorber sin problemática, pues son unos 50, 60 gramos de glucosa por hora. Si hablamos de un entrenamiento de 60 minutos, a lo mejor no es necesario, porque ya metemos combustible, digamos, antes de entrenar, pero en un entrenamiento de 3 horas, pues para mantener la glucemia me tiré una mezcla de azúcares con ciclodestrina o maltodestrina. Si tu estómago es a prueba de balas, pues puedes usar amilopectina con un poco de azúcar, no suele tener ningún problema. Además, el azúcar es una molécula doble que trae, es glucosa, es fructosa, y la fructosa a nivel hepático, pues también a nivel de energía va muy bien y puede incluso pues, decrecer un poquito la gluconeogénesis del entrenamiento, con lo cual puede ir muy bien. Si nuestro entrenamiento es de 2 horas, pues a partir de los 30 minutos, pues empezar un poco a distribuir pues 75 o 70 gramos en total con una mezcla de azúcares. Es que estoy hablando un poco general porque tendría que haber un caso específico para pautar, pero digamos Claro, que la absorción de glucosa suele ir entre 50 y 60 gramos a la hora. brutal. Evidentemente, no en base a azúcar, porque variaría la glucemia, que de hecho el índice glucémico es otro gran pilar donde hay que pelear con la gente que dice que no, porque el azúcar eleva el índice glucémico. Es una teoría que tampoco se sostiene. De hecho, el índice glucémico del azúcar tampoco es alto, es medio. De hecho, tú si Claro. le preguntas a cualquier atleta, ¿qué es más sano, el arroz o el azúcar? ¿Tú qué me dirías? Pues si tuviera que usar sus argumentos, diría que el arroz. Porque Probablemente. suena a que el índice glucémico sería menor. Se piensa de alguna forma que el azúcar es el rey del índice glucémico, es el que te lo revienta. Y para nada, es que las zanahorias, cuando las cueces, tienen un índice glucémico mayor. ¿La zanahoria es mala y el azúcar es bueno? Pues no, es que Claro, el índice glucémico, el tema del azúcar tampoco, es que no se sostiene. Todos los tipos de comentarios incisivos de que el azúcar es veneno por esto, porque es tóxico, no se sostiene. De hecho, leí un comentario por ahí, es que carameliza el cerebro. ¿Qué es un cerebro caramelizado? Esto no existe. O sea, son comentarios que no se sostienen, no se sostienen entonces. genial, tío. Pues concluyendo un poquito ya con el vídeo, dando, digamos, unos tips ya muy concretos, tenemos que lo más importante sería el contexto, es decir, hay contextos en los que el azúcar será malo y contextos en los que el azúcar será bueno y contextos en los que sea completamente neutro. Es decir, el azúcar tampoco es necesario. Ya lo ha comentado en otras ocasiones Marcos, que el cerebro no necesita azúcar como tal. No necesita que te estés tomando termocitos de azúcar para no morirse. Entonces, no sería ni necesario ni sería necesariamente malo. Lo que ocurre en estos estudios observacionales, para que lo sepáis cuando alguien os los tira a la cara, como ha señalado Marcos, es el tema
de que si te encuentras un cuadro de mala conducta alimentaria, es decir, de que como el azúcar está rico y está bueno, te gusta comerlo, entonces lo comes mucho y te olvidas de que tienes que comer más cosas. Te olvidas de tomarte tus verduritas, te olvidas de tomarte en general los nutrientes que necesitas, la proteína, y entonces tienes poca masa muscular, tienes un aporte menor de lo que necesitas de nutrientes y encima, si a esto le metes que hay, digamos, un perfil concreto de personas que tienen esta conducta alimentaria sumada a una mala conducta a nivel de actividad física, porque suelen ir como de la mano, y por eso los estudios salen así, porque lo normal cuando eres deportista o lo normal cuando eres una persona, por ejemplo, que tienes cierta preocupación por tu régimen alimentario, como ocurre, por ejemplo, con gente vegetariana o vegana, que ya de por sí se preocupan más, pues te encuentras que el perfil de vida ya va a ser muy concreto, ya va a tener una actividad física determinada, seguramente haya menos fumadores en ese grupo, entonces todo este compendio de contextual suele ir acompañado y se generan como perfiles. Entonces, si tú tienes un perfil de que no te mueves del sofá, de que te hinchas a comer bollerías que llevan mucho azúcar, la llevan, que no es lo único que llevan grasas hidrogenadas, y luego encima, pues te encuentras que no estás aportando el resto de cosas que necesitas, el cuadro de síndrome metabólico, ya no síndrome metabólico, sino un montón de problemáticas más, pues lo vas a tener casi asegurado. Pero si metes, que es lo que ha señalado bien Marcos, si metes todo lo que necesitas, metes bien de proteína, te mueves, haces, digamos, sigues con tu planning. Si quieres ganar masa muscular, superávit. Si quieres entrar a un programa de pérdida de grasa, un déficit. Y a partir de que tienes todos tus requerimientos, puedes medir el azúcar. Incluso, como dice, en algunos momentos va a ser incluso interesante de cara, por ejemplo, ha señalado el sueño y ha señalado también de cara a poder ser interesante entrenamientos prolongados en intraentreno. Entonces, tiene cabida y de hecho puede tener incluso su utilidad. Es que, por finalizar también, es que yo digo siempre de pensad, es decir, antes de que te llegue una información y tú la viralices, piensa en un ciclista que está en una prueba de un puerto de montaña, tiene que subir un puerto de montaña en una prueba de 3 horas. Llevo la base de brécol y filetes de pollo. Es que, tío, no rinde. Es que le tienes que meter una dieta de sustrato rápido. De hecho, toman geles azucarados. Es que el azúcar es una herramienta muy útil. Decir que eso crea inflamación, no es gente precisamente que tenga inflamación y que tenga resistencia a la insulina. Realmente la resistencia a la insulina viene de un contexto o la obesidad, de un contexto de cero adherencia a ninguna actividad física y una alimentación pésima, sin ningún tipo de control, o sea, una anarquía alimentaria que al final, pues, 200 calorías de más todos los días en un organismo que no se mueve genera inflamación y eso le afecta al cerebro y le afecta a los órganos, que no es el azúcar. Brutal, tío, brutal. Pues creo que ha quedado un vídeo bastante chulo. Espero que os guste. No sé cómo se dice esto, que somos un poco noobs en esto, pero la campanita de notificaciones, los likes y compártelo con los haters del azúcar. Y si quieres la bibliografía, para poder decir a los haters del azúcar, no es que lo haya escuchado por ahí, tú no digas que no lo has escuchado nosotros, tú di, yo lo he leído y además tengo las referencias que lo pueden defender. Y seguramente tú no tengas las otras. Ya te digo yo, porque yo fui uno de los que se lió a buscar y frustrantemente no encontré absolutamente nada que defendiera estas teorías. Nada realmente a lo que poder atarse, más que cosas observacionales y similares. Así que muchas gracias, Marcos, y a todos los que nos vean. Muchísima guerra.